En el gran evento de lanzamiento de la empresa de mi marido, había planeado revelar que yo era la heredera de una fortuna multimillonaria y anunciar nuestra relación al mundo. Pero al entrar, le oí decirle a su compañera de trabajo: «Es tan ingenua. No tiene ni idea de lo que está pasando en realidad». Fue entonces cuando los vi enredados en el sofá de la oficina. «Es tan ingenua. No tiene ni idea de lo que está pasando en realidad». La voz de Adrián se filtró por la rendija de la puerta de su despacho, deteniéndome en seco en el pasillo de Tecnologías Vargas. Había venido a darle una sorpresa antes del evento de lanzamiento, llevando el vestido esmeralda que me había comprado por nuestro aniversario, agarrando las tarjetas donde había escrito mi gran revelación, que no era solo su esposa comprensiva, sino la heredera de farmacéutica Herrera, la que había estado financiando sus sueños en secreto. La risa de Laura Jiménez le siguió grave e íntima. «¿Cuánto tiempo más piensas seguir jugando a las casitas con ella?». A través de la estrecha abertura, los vi en su sofá de cuero, el mismo que le había ayudado a elegir la primavera pasada. Sus dedos de manicura perfecta trazaban dibujos en su pecho mientras él jugaba con el pelo de ella. Ambos estaban completamente vestidos, pero en una postura que sugería que no era su primer momento robado. «Antes de continuar, quiero agradecerte que te unas a mí para compartir historias de traición y triunfo. Si crees que todo el mundo merece saber la verdad en sus relaciones, por favor, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más gente que necesita oír esto». Las rodillas me flaquearon. Me apreté contra la pared, agradecida por su frío apoyo en mi espalda. Las tarjetas del discurso se arrugaron en mi mano cuando mi puño se cerró involuntariamente. 6 años. 6 años fingiendo ser una mujer corriente, ocultando mi herencia para asegurarme de que su amor era real, y esta era mi recompensa. «Solo hasta después del lanzamiento de esta noche», dijo Adrián, deslizando su mano por la espalda de Laura. «Una vez que la financiación esté asegurada, puedo iniciar el proceso de separación. El acuerdo prenupcial que le hice firmar protege todo lo que he construido. Todo lo que él había construido, con mi dinero, con las inversiones anónimas que yo había canalizado a través de sociedades fantasma para salvar su startup fallida hacía 3 años, hacía 2, y de nuevo la primavera pasada, cuando casi llevó a la empresa a la quiebra por una mala gestión. La ironía tenía un sabor amargo en mi boca». «¿Y su familia?», preguntó Laura. «¿No viene de familia con dinero o algo así?». Adrián se rió, y el sonido me revolvió el estómago. «Su abuela le dejó unas joyas que guarda escondidas en el cajón de la cocina. Cree que no lo sé. Probablemente valgan unos miles de euros. Finge ser una simple diseñadora freelance, pero he visto cómo mira las cosas caras. Típicos gustos de champán con presupuesto de caña. Por eso tuve que proteger mis bienes con el acuerdo prenupcial. El cajón de la cocina, donde guardaba mi reloj Cartier, mis pendientes Van Cleef, Arpels, el Patek Philippe de mi padre, artículos que valían más que los ingresos trimestrales de toda su empresa, escondidos entre cucharas desparejadas y cupones caducados, porque yo quería que me amara por mí misma, no por los miles de millones de Herrera que llevaban intactos desde que mi padre murió hacía 2 años. «Eres terrible», dijo Laura, pero su tono sugería que lo encontraba encantador. «¿A qué hora nos vemos en el lanzamiento?». «A las 7:30. Te presentaré al consejo como nuestra nueva directora de investigación y desarrollo, el puesto que le dije a Elara que iba a ser para Marcos, el de la oficina de Barcelona». Mi mano volvió a encontrar la pared, necesitando su estabilidad. Marcos no existía. Me había extrañado ese nombre cuando Adrián lo mencionó la semana pasada. Incluso me había ofrecido ayudar a preparar su paquete de bienvenida. Adrián me había despachado diciendo que Recursos Humanos se encargaría de todo. «¿Y tu mujer no sospechará nada?». «Elara», dijo mi nombre como si fuera algo desagradable. «Estará demasiado ocupada haciendo el papel de esposa comprensiva. Le encanta eso, estar a mi lado, sonreír para las fotos, fingir que entiende lo que hacemos aquí. Le compré ese vestido verde específicamente para esta noche. Se lo pondrá porque siempre hace lo que espero. El vestido verde que colgaba en nuestro armario, el que me había regalado por sorpresa el mes pasado, diciendo que hacía juego con mis ojos. Me había sentido tan conmovida por el gesto, porque recordara nuestro aniversario cuando había estado tan absorbido por el trabajo últimamente. Ahora entendía que era solo otro accesorio en su actuación. Mi móvil vibró en el bolso. Un mensaje de Elena, mi única amiga que sabía la verdad sobre mi herencia. «¿De verdad vas a decírselo esta noche? Por favor, reconsidéralo. Algo no me cuadra en todo esto. Si ella supiera cuánta razón tenía su instinto». Oí movimiento dentro del despacho. Sillas raspando contra el suelo. Se estaban levantando.
Me obligué a caminar, mis tacones resonando contra el suelo de mármol mientras me dirigía a la escalera. Nada de ascensores. Demasiadas posibilidades de encontrármelos cuando se abrieran las puertas. 20 minutos antes había estado ensayando mi discurso en el coche. Adrián, hay algo que necesito decirte. No soy quien crees que soy. En realidad soy Elara Herrera, y he estado apoyando tus sueños porque creo en ti, porque te quiero. Había imaginado su rostro, la sorpresa transformándose en alegría al darse cuenta de que podíamos construir un imperio juntos. Ahora esas palabras sabían a veneno en mi garganta. La puerta de la escalera se cerró detrás de mí con un clic decisivo, y me quedé allí, bajo la luz fluorescente, con mis zapatos de diseño, que le había dicho a Adrián que eran imitaciones, ya apretándome los pies. Mi móvil sonó. La foto de Adrián apareció en la pantalla, la de nuestra boda, donde me miraba como si yo fuera su mundo entero. «Hola, preciosa», dijo cuando respondí, su voz cálida y afectuosa. «Solo quería asegurarme de que sigues viniendo esta noche. Llevas el vestido verde, ¿verdad?» «Por supuesto», me oí decir, mi voz sorprendentemente firme. «Perfecto. Tengo una gran sorpresa planeada para después del anuncio. Algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Estoy deseando verlo», respondí. Y por una vez, lo decía en serio. Solo que no de la manera que él esperaba. «Tengo que irme», continuó. «Sigo en reuniones. Estos inversores son muy exigentes, pero después de esta noche, todo será diferente. Te lo prometo». «Sí», asentí. «Todo será diferente». La llamada de Arturo Serrano llegó 3 días después, mientras fingía trabajar en el diseño de un logo para un cliente ficticio. La pantalla de mi portátil mostraba Adobe Illustrator, pero mi mente no dejaba de reproducir las palabras de Adrián, la risa de Laura, la crueldad casual de su conversación. Cuando el nombre de Arturo apareció en mi teléfono, casi no respondí. Los abogados del patrimonio Herrera solo llamaban cuando algo iba mal. «Elara, te necesitamos aquí inmediatamente», dijo Arturo sin preámbulos. Su voz tenía el peso de 40 años en derecho de sucesiones. «Hay documentos que requieren tu firma antes del cierre de hoy, o nos enfrentamos a una sanción fiscal de 7 cifras sobre las patentes farmacéuticas de tu padre». Miré el reloj. Las 2 de la tarde. Adrián no llegaría a casa hasta la medianoche, como de costumbre, pero aún así, necesitaría una excusa para salir. ¿Cuánto tiempo llevará? 2 horas como mínimo. Son transferencias complejas que involucran las participaciones europeas. Si no lo presentamos antes de fin de mes, Hacienda asumirá que rechazas partes de la herencia. ¿Mi herencia? Los 3.000 millones de euros que Adrián creía que eran unas cuantas joyas de la abuela. El imperio farmacéutico que no tenía ni idea de que estaba financiando sus sueños a través de inversiones anónimas cuidadosamente orquestadas. Cada vez que Tecnologías Vargas estaba a punto de quebrar, un misterioso inversor de capital riesgo aparecía con la cantidad exacta para mantenerlos a flote. Adrián nunca cuestionó la coincidencia. Su ego no le permitía considerar que alguien lo estaba protegiendo. «Estaré allí en 40 minutos», le dije a Arturo, fabricando ya la mentira que le contaría a Adrián si preguntaba. Un trabajo urgente de un cliente exigente. Otra revisión de un logo. La ficción mundana de mi carrera inventada. El bufete de Serrano y abogados ocupaba 3 plantas de un edificio que gritaba dinero de toda la vida. Alfombras persas que costaban más que el coche de la mayoría de la gente. Cuadros originales que deberían estar en museos. Arturo me recibió en su despacho. Los documentos ya estaban extendidos sobre su escritorio de caoba. Cada firma que ponía liberaba otra porción del imperio de mi padre a mi control. Instalaciones farmacéuticas en Suiza, patentes de investigación valoradas en miles de millones, carteras de inversión que habían estado creciendo desde antes de que yo naciera. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Arturo mientras firmaba por 20ª vez. «Siempre dijo que sabrías cuándo reclamar tu legado. Estaría orgulloso, sin embargo, viéndome ocultar mi riqueza a mi marido como un secreto vergonzoso, fingiendo ser ordinaria mientras Adrián construía su ego sobre los cimientos de mi apoyo oculto». 2 horas después, caminaba por el vestíbulo de Tecnologías Vargas, habiendo decidido sorprender a Adrián con un café de su cafetería favorita, cuando choqué con Laura Jiménez. No fue accidental. Claramente había estado esperando, posicionada perfectamente para interceptar a cualquiera que se dirigiera a los ascensores. «Elara», dijo mi nombre como si fuéramos viejas amigas, aunque sabía que nunca nos habían presentado formalmente. Su mano agarró mi brazo, sus dedos presionando lo justo para evitar que me soltara. «Qué alegría encontrarte». De cerca era todo lo que yo no era. Alta donde yo era de estatura media. Rubia donde yo era morena. Confiada, como las mujeres que nunca han dudado de su lugar en el mundo. Su perfume me golpeó de inmediato.
algo caro y distintivo. Quizás Tom Ford, Black Orchid. El mismo aroma que se había adherido a la chaqueta de Adrián la semana pasada, cuando afirmó haber estado en reuniones consecutivas. No creo que nos conozcamos, dije, aunque por supuesto sabía exactamente quién era. Ladrá. Laura Jiménez, directora de Investigación y Desarrollo. La mujer cuyos dedos habían estado trazando dibujos en el pecho de mi marido hacía 3 días. Oh, pero siento que te conozco, dijo, su sonrisa mostrando demasiados dientes. Adrián habla de ti constantemente, de lo devota que eres, de lo mucho que le apoyas. Hizo una pausa, sus ojos escaneando mi atuendo, el vestido deliberadamente modesto de Sara, el bolso de imitación de diseño que llevaba para mantener mi tapadera. Debe ser muy duro tener un marido que trabaja tantas horas. La compasión en su voz era tan falsa que podría haber sido fabricada en un laboratorio. Me apretó el brazo de nuevo y percibí otra oleada de ese perfume. Definitivamente Black Orchid. Definitivamente el mismo aroma que había estado en la ropa de Adrián. Es un hombre entregado a su trabajo, respondí, manteniendo la voz neutra. Oh, sí, muy entregado. Algo brilló en sus ojos. Diversión, quizás, o triunfo. Estuvimos en una reunión hasta las 3 de la mañana. Planificación estratégica para el lanzamiento. Tu marido tiene una resistencia increíble. El café en mi mano se sintió de repente pesado. Las 3 de la mañana. Me había enviado un mensaje a las 11 diciendo que ya se iba a casa. Otra mentira que añadir a la colección que estaba acumulando. Tengo que irme, dije, dando un paso hacia el ascensor. Por supuesto. Soltó mi brazo, pero se inclinó, su voz bajando a un susurro. Por cierto, es un vestido precioso. Sara tiene cosas muy bonitas últimamente. Se alejó antes de que pudiera responder. Sus tacones resonando en el mármol con la confianza de alguien que ya había ganado un juego que yo no sabía que estábamos jugando. Me quedé allí, sosteniendo el café que se enfriaba, preguntándome cómo sabía dónde compraba. ¿Se lo había contado a Adrián? ¿Se había reído de la búsqueda de gangas de su mujer mientras llevaban a cabo sus sesiones de planificación estratégica? La sorpresa empeoró esa noche. La madre de Adrián, Leonor, llegó sin avisar a las 7, usando la llave de repuesto que tontamente le habíamos dado para emergencias. Estaba poniendo la mesa con la vajilla de la Cartuja de Sevilla de mi abuela. El juego valorado en 30.000 euros que le había dicho a Adrián que había encontrado en un mercadillo por 200 euros. «El ara, querida», dijo Leonor, aunque su tono sugería que yo era cualquier cosa menos eso. Me dio 2 besos al aire mientras sus ojos catalogaban todo lo que estaba mal en nuestro ático. Estaba por el barrio. Vivía en La Moraleja. Nada en el centro de Madrid era su barrio. Adrián no está en casa todavía, dije, aunque ella ya lo sabía. Nunca visitaba cuando su hijo estaba presente para amortiguar sus críticas. Perfecto. Podemos tener una charla de chicas. Se instaló en nuestro salón como una reina concediendo una audiencia. Este sitio se ve bastante anticuado, ¿no? Quizás después del lanzamiento podáis permitiros redecorar. El ático estaba impecable. Había gastado una fortuna para que pareciera cómodamente de clase media, ocultando cualquier cosa que pudiera revelar mi riqueza. Pero para Leonor, que no sabía nada de mi herencia, simplemente no éramos lo suficientemente buenos. Estamos cómodos, dije, sirviéndole vino de una botella que afirmé que era del Mercadona, pero que en realidad había costado 300 euros. Cómodos, repitió la palabra como si supiera mal. Bueno, supongo que eso es algo, aunque a tu edad yo ya le había dado a Carlos 3 hijos. Adrián no se está haciendo más joven, ¿sabes? La conversación de los niños. La teníamos cada vez que nos visitaba. Lo que ella no sabía era que Adrián había estado posponiendo esa discusión durante 2 años, siempre alegando que necesitábamos ser más estables económicamente primero. Ahora, me preguntaba si había estado esperando hasta poder dejarme por Laura. Hablando de matrimonios adecuados, continuó Leonor, haciendo girar su vino. Me encontré con Laura Jiménez en el club ayer. Qué buena cuna. Su padre está en el sector farmacéutico, ya sabes, dinero de toda la vida. El tipo de entorno que complementaría perfectamente las ambiciones de Adrián. La copa de vino tembló en mi mano. Parece simpática. ¿Simpática? Leonor se rió. Querida, es excepcional. Facultad de Medicina de Harvard. Investigadora con publicaciones. El tipo de mujer que entiende el trabajo de Adrián. Sus ojos se fijaron en mí con precisión quirúrgica. No es que no lo intentes, cielo, pero algunas cosas requieren un cierto nivel de sofisticación. Serví la cena en la vajilla de mi abuela mientras Leonor continuaba su monólogo sobre las virtudes de Laura Jiménez. Cada plato que ponía en la mesa valía más que la hipoteca mensual de Leonor, pero ella solo veía lo que yo quería que viera. De platos desparejados de una esposa de clase media jugando a las casitas en un mundo al que no pertenecía. Después de que se fue,
Estaba limpiando la cocina cuando la encontré. La bolsa de gimnasio de Adrián, olvidada en un rincón detrás del reciclaje. Dentro, debajo de su ropa de deporte, había un recibo que hizo que mi corazón se detuviera. Hotel Arts Barcelona. 2 noches, una Suite King. Las fechas coincidían con el fin de semana en que había afirmado estar trabajando sin descanso en el laboratorio. Cargos del servicio de habitaciones por desayuno para 2. Champán servido a medianoche. Cuando Adrián finalmente llegó a casa a las 11:30, yo todavía sostenía el recibo. ¿Qué tal Barcelona?, pregunté. Ni siquiera se detuvo mientras colgaba su abrigo. ¿Qué quieres decir? No he estado en Barcelona en meses. Me quedé allí, sosteniendo el recibo mientras Adrián colgaba su abrigo, su mentira sobre Barcelona suspendida en el aire entre nosotros como una presencia física. Mis manos ya no temblaban. Habían superado eso, y habían entrado en un extraño entumecimiento que se extendía por mis brazos y mi pecho. Pasó a mi lado hacia el dormitorio, aflojándose la corbata, completamente inconsciente de que yo sostenía la prueba de su engaño en mis manos. A la mañana siguiente, dije que estaba enferma en mis proyectos freelance ficticios, e hice algo que nunca había hecho antes. Seguí a mi marido. Salió a las 8:30. Hora normal, rutina normal. Me besó en la mejilla con labios que probablemente habían besado a Laura en esa habitación de hotel de Barcelona. Me dijo que no me despertara porque las reuniones de los martes siempre se alargaban. Martes. Tomé nota mental. Al mediodía, me posicioné en una cafetería frente a Salacaín, el restaurante de lujo donde Adrián afirmaba que nunca podía conseguir reserva. A través de la ventana, lo vi llegar primero, mirando su reloj, arreglándose el pelo. Se había cambiado de camisa desde esa mañana. La azul que le había comprado por Navidad, reemplazada por la gris que Laura había elogiado en la cena de empresa del mes pasado. Ella llegó 10 minutos después, y la forma en que se iluminó su rostro me oprimió el pecho. Se levantó para recibirla, su mano deteniéndose en la parte baja de su espalda mientras la guiaba a su mesa, un reservado en una esquina, íntimo y parcialmente oculto a la vista. El camarero trajo champán, sin que se lo pidieran. Claramente, era su lugar habitual, su rutina habitual de los martes. Su mano cruzó la mesa, sus dedos entrelazándose con los de él mientras miraban menús que probablemente conocían de memoria. Ella echó la cabeza hacia atrás, riendo de algo que él dijo, y él la observaba con una expresión que reconocí. La misma forma en que solía mirarme a mí cuando salíamos, cuando yo todavía era misteriosa y emocionante, antes de convertirme en un mueble en su vida cuidadosamente construida. Cuando se fueron a las 2:30, Adrián la ayudó a ponerse el abrigo con tal ternura que tuve que apartar la vista. Sus manos se demoraron en sus hombros, ajustando el cuello, colocando un mechón de pelo detrás de su oreja. Los mismos gestos que una vez había reservado para mí, ahora realizados en una acera a plena luz del día, donde cualquiera podía ver, donde su esposa podía ver. Conduje hasta el apartamento de Elena en lugar de ir a casa. Me bastó una mirada a mi cara para meterme dentro, buscando ya el vino. Nos sentamos en su sofá, el mismo donde me había ayudado a ensayar mi discurso de revelación hacía solo 2 semanas. Cuando pensaba que mi mayor problema era encontrar el momento perfecto para el anuncio. «Tengo que decirte algo», dijo Elena de repente, retorciéndose las manos en el regazo. «Llevo semanas intentando encontrar la forma de decírtelo». El vino en mi copa se agitó peligrosamente mientras la dejaba. ¿Qué? Hace 3 semanas estaba en el centro buscando un regalo de cumpleaños para mi madre. Ahora estaba llorando. Las lágrimas corrían por su rostro. Pasé por Cartier y, a través del escaparate, vi a Adrián. Estaba con una mujer rubia. Se estaba probando anillos, el ara. Anillos de compromiso. La habitación se inclinó ligeramente. Agarré el cojín del sofá para estabilizarme. Laura, ¿la conoces? Trabaja en Tecnologías Vargas, es la directora de I+D. Las palabras salieron mecánicas, como si estuviera leyendo un directorio de la empresa. Facultad de Medicina de Harvard. Dinero de toda la vida. Buena cuna, según la madre de Adrián. Elena me agarró las manos, las suyas temblaban. Le estaba comprando un anillo el ara. La dependienta sacaba diferentes monturas. Ella posaba con cada una, haciéndose selfies. Parecían tan felices. Quise entrar allí y gritarle, pero me quedé paralizada. Llevo 3 semanas con esta culpa. Siento mucho no habértelo dicho antes. Un anillo de compromiso. Mientras todavía estaba casado conmigo, mientras todavía volvía a casa a nuestra cama, comía las cenas que yo cocinaba, interpretaba al marido devoto en los eventos de la empresa. La audacia de aquello me dejó sin aliento. ¿Cuándo dices que fue esto?, pregunté, mi mente repasando fechas. Hace 3 martes.
Sobre las 2 de la tarde. Martes. Su día habitual. Comida en Salacaín seguida de compra de anillos. Qué romántico. Qué perfectamente planeado. Me pregunté si ya se lo habría pedido, si ella llevaba el anillo en algún lugar donde no pudiera verlo, o si estaba esperando hasta después del lanzamiento. Después de asegurar su financiación y poder deshacerse de mí sin arriesgar su empresa, esa noche esperé a que Adrián estuviera profundamente dormido, su respiración uniforme y pesada. Su móvil se estaba cargando en su mesilla, pero no lo necesitaba. Tenía algo mejor: acceso a nuestras cuentas conjuntas, las que él no sabía que yo supervisaba a través de mi propia aplicación bancaria. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, el brillo de la pantalla bajo, y empecé a investigar. Allí estaban, pequeñas transferencias cada semana, 500 euros por aquí, 700 euros por allá, siempre al mismo número de cuenta que no reconocía. Las transferencias llevaban ocurriendo más de un año, etiquetadas como planificación de inversiones o diversificación de cartera. 50.000 euros sistemáticamente movidos de nuestros ahorros conjuntos. Pero yo conocía esos patrones. Había gestionado cientos de millones en fondos de Herrera. Había visto todo tipo de maniobras financieras posibles. Esto no era planificación de inversiones. Esto era una estrategia de salida. Estaba construyendo un colchón, probablemente en una cuenta solo a su nombre, preparándose para el divorcio que pensaba que vendría después del lanzamiento. La ironía casi me hizo reír. Estaba robando lo que creía que era su propio dinero, sin saber que cada céntimo en nuestras cuentas provenía de mi herencia, cuidadosamente blanqueado a través de proyectos freelance falsos y clientes imaginarios. Estaba malversando del imperio Herrera sin siquiera saber que existía. A las 3 de la mañana, un teléfono vibró. No su móvil habitual, sino un sonido que venía del bolsillo de su chaqueta. Un segundo móvil, como un personaje de una mala película de espías. Se levantó de la cama, cogió la chaqueta y se encerró en el baño. Pero nuestro piso tenía paredes finas y había aprendido hace años que, si pegabas la oreja a la pared, podías oírlo todo. El plazo es ajustado, susurró. El lanzamiento es el jueves. Necesito 2 días más para poner todo en su sitio. Una pausa mientras alguien respondía. No, ella no sospecha nada. El Ara es demasiado confiada. De hecho, se creyó la historia de Marcos de la oficina de Barcelona. Una risa suave. Lo sé. Incluso se ofreció a ayudar con su paquete de bienvenida. A veces casi me siento culpable de lo fácil que es esto. Otra pausa. Los papeles del divorcio ya están redactados. Mi abogado dice que con el acuerdo prenupcial no conseguirá nada, excepto lo que aportó al matrimonio, que básicamente son unas joyas viejas, y lo que haya ahorrado de sus proyectillos de diseño. Mis proyectillos de diseño que habían canalizado 3 millones de euros a Tecnologías Vargas en los últimos 6 años. Después del lanzamiento, después de que los inversores firmen, se lo diré. El viernes por la mañana. Quiero hacerlo en persona. Al menos darle ese respeto. Respeto. La palabra me provocó náuseas. Yo también te quiero, susurró, y mi corazón finalmente se rompió por completo. Solo 2 días más y podremos dejar de escondernos. La puerta del baño se abrió. Forcé mi respiración a permanecer profunda y uniforme mientras se deslizaba de nuevo en la cama. Se acostó a mi lado, este extraño con la cara de mi marido, y en cuestión de minutos estaba dormido de nuevo. Pero yo permanecí despierta, mirando al techo, planificando mi propio calendario. El lanzamiento del jueves estaba a 36 horas. Adrián creía que tenía 2 días más de fingimiento. Se equivocaba. Las 36 horas pasaron con una lentitud insoportable. Me moví por el miércoles como una actriz que ha olvidado sus líneas pero sigue actuando de todos modos. Adrián se fue esa mañana con su habitual beso en la mejilla, recordándome el evento de lanzamiento, asegurándose de que llevaría el vestido verde. Sonreí y asentí, interpretando a la esposa devota una última vez, mientras mis entrañas se retorcían con el conocimiento de lo que estaba por venir. El jueves llegó cargado de una humedad que hacía el aire denso y sofocante. Pasé la tarde en el despacho de Arturo Serrano, firmando documentos que congelarían ciertas inversiones anónimas, particularmente las que fluían hacia Tecnologías Vargas. Arturo no cuestionó mis repentinas decisiones. Había sido el abogado de mi padre durante 30 años y entendía que, a veces, el momento oportuno lo es todo, tanto en los negocios como en los asuntos personales. A las 6 estaba frente al espejo de nuestro dormitorio, subiéndome la cremallera del vestido esmeralda que Adrián había elegido para mí. La tela se sentía como una armadura contra mi piel. Mis manos estaban firmes mientras me aplicaba el pintalabios, un tono más oscuro del que solía usar.
En mi bolso, las tarjetas del discurso que había escrito semanas atrás estaban junto a unas nuevas que había redactado esa mañana. Dos versiones de la misma revelación, pero con finales muy diferentes. El trayecto hasta Tecnologías Vargas duró 20 minutos a través del tráfico de Madrid. Aproveché el tiempo para respirar, para centrarme, para transformarme de la mujer que había pasado 6 años ocultando su verdadero yo en alguien que estaba a punto de revelarlo todo. La fachada de cristal del edificio reflejaba el sol poniente, tiñéndolo todo de un dorado que, de alguna manera, resultaba siniestro. Aparqué en la sección de visitantes, no en mi sitio habitual junto al BMW de Adrián. Esta noche no era realmente su esposa. Era algo completamente diferente. El ascensor hasta la planta 40 nunca se me había hecho tan largo. Cada piso que pasaba sentía como si me despojara de otra capa del personaje que había interpretado durante tanto tiempo. La diseñadora freelance, la esposa comprensiva, la mujer ingenua que no entendía los negocios de su marido. Para cuando las puertas se abrieron, me sentía en carne viva, expuesta y poderosa de una manera que nunca antes había experimentado. La planta ejecutiva bullía de energía previa al evento. Los camareros disponían elaboradas presentaciones, mientras los barmanes pulían copas que pronto contendrían champán, cuyo precio por botella superaba el pago mensual del coche de la mayoría de la gente. Pero aún no me dirigía al salón de actos. Tenía una cosa más que confirmar, una prueba más que reunir antes de poder seguir adelante con lo que estaba planeando. La puerta del despacho de Adrián estaba ligeramente abierta. Una luz dorada se derramaba en el pasillo. Me acerqué en silencio, mis tacones silenciosos sobre la gruesa moqueta. A través de la rendija, oí su voz, casual y despectiva, en un tono que ahora reconocía demasiado bien. Llegará pronto, decía, haciendo de esposa perfecta con ese vestido verde que le compré. Dios, estaba tan agradecida por esa cosa. Pensarías que le había regalado diamantes en lugar de algo de rebajas de Sara. La risa de Laura fue como uñas en una pizarra. Realmente no tiene ni idea de lo nuestro. El Ara es dulce, pero la observación no es su punto fuerte. Todavía cree que estoy trabajando hasta tarde cuando estoy contigo. Todavía cree que esa conferencia en Barcelona fue real. Probablemente podría instalarte en nuestro piso y pensaría que eres la nueva empleada del hogar. Estaban sentados en el sofá de cuero, el mismo del otro día. Laura se había quitado los zapatos, sus pies recogidos debajo de ella mientras se apoyaba en el hombro de Adrián. En su mano izquierda, captando la luz de la lámpara de su escritorio, había un anillo. El anillo de compromiso que Elena le había visto comprar. Ya lo llevaba, solo que en la mano equivocada por ahora. Después de la conversación sobre el divorcio de mañana no tendremos que escondernos más, continuó Adrián, sus dedos jugando con el pelo de ella. Lo tengo todo preparado. El acuerdo prenupcial protege todos mis bienes. Ella se quedará con lo que aportó, que es básicamente nada. Unas joyas de su abuela que cree que no conozco. Quizás 50.000 euros y ha estado ahorrando de su trabajo de diseño. ¿Y la empresa?, preguntó Laura. Una vez que el lanzamiento de esta noche sea un éxito y los inversores firmen, Tecnologías Vargas estará valorada en más de 100 millones, de los cuales no puede tocar nada gracias a ese acuerdo. Estaba tan ansiosa por demostrar que no iba detrás de mi dinero que lo firmó sin que ni siquiera un abogado lo revisara. La ironía de esa afirmación casi me hizo reír a carcajadas. El acuerdo prenupcial protegía sus bienes, sí, pero también protegía los míos. Cada inversión anónima, cada transferencia de sociedad fantasma, cada céntimo de la fortuna Herrera permanecía únicamente bajo mi control. Había estado tan centrado en protegerse de una cazafortunas que nunca consideró que él podría ser el que estaba cavando. Me alejé de la puerta y caminé hacia el baño de la planta ejecutiva, el que tenía encimeras de mármol y cabinas individuales que cerraban correctamente. Me paré frente al lavabo, encontrándome con mis propios ojos en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había ensayado discursos sobre amor y compañerismo. Esta mujer tenía los bordes más afilados, una visión más clara y un plan que estaba a punto de desarrollarse. Llamé a Arturo desde el baño manteniendo la voz baja pero firme. Ejecuta las transferencias que discutimos. Todas ellas. Inmediatamente. ¿Estás segura? Una vez que haga esto, no se puede revertir. Estoy segura. A continuación, llamé a la empresa de seguridad que había contactado esa misma semana. Seguridad Mercurio. Habla el Ara Herrera. Necesito a su equipo en Tecnologías Vargas en 1 hora. Posicionamiento discreto, pero visibles cuando dé la señal. Entendido, Sra. Herrera. Tendremos a 6 operativos en su lugar. Me retoqué el pintalabios, me ajusté el vestido esmeralda una última vez y caminé hacia el salón de actos. La transformación estaba completa. No entraba como la esposa ingenua de Adrián. Entraba como el Ara Herrera,
heredera de un imperio farmacéutico, a punto de reclamar mi poder de la manera más pública posible. Las puertas del salón estaban abiertas, revelando un mar de la élite tecnológica de Madrid mezclada con el dinero de toda la vida de la capital. Inversores, miembros del consejo, periodistas e influencers, todos aquí para celebrar el triunfo de Tecnologías Vargas. Se giraron cuando entré, muchos reconociéndome como la esposa de Adrián, ofreciéndome sonrisas cálidas y felicitaciones. Ricardo Klein, miembro del consejo, se acercó de inmediato, con su esposa Margarita a su lado. Elara, debes estar muy orgullosa, dijo Ricardo estrechando mi mano. Adrián ha construido algo notable. Sí, asentí, mi sonrisa perfectamente calibrada. La de hoy va a ser ciertamente una noche notable. Margarita se inclinó conspiradoramente. Tienes suerte de tener una compañera tan comprensiva, detrás de cada gran hombre, ¿verdad? A veces, respondí, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. La mujer no está detrás de él en absoluto. A veces ha estado delante todo el tiempo y él simplemente no se ha dado cuenta. Se rieron tomándolo como una broma. Si supieran lo literal que estaba haciendo. Me moví entre la multitud, aceptando felicitaciones y elogios por el éxito de Adrián. Cada cumplido añadía combustible al fuego que ardía en mi pecho. Varias personas mencionaron lo afortunado que era Adrián de tenerme, cómo mi apoyo debió significar todo durante los difíciles primeros años. Más de lo que imagináis, les decía a cada uno, sonriendo más ampliamente con cada minuto que pasaba. La copa de champán se sentía ingrávida en mi mano mientras observaba a la multitud moverse y arremolinarse por el salón como bancos de peces caros. A través de los ventanales del suelo al techo, Madrid brillaba bajo nosotros, sin saber que 40 pisos más arriba, un matrimonio y una empresa estaban a punto de implosionar frente a 300 testigos. Las luces se atenuaron ligeramente y Adrián apareció en el podio, su confianza irradiando por toda la sala. Parecía en todo un CEO de éxito con su traje de Tom Ford hecho a medida, el que le había comprado el año pasado con dinero de Herrera que él no sabía que existía. Detrás de él, una pantalla masiva mostraba el logo de Tecnologías Vargas, elegante y moderno, construido sobre mentiras e inversiones anónimas de una esposa que él creía que no era nadie especial. Señoras y señores, comenzó Adrián, su voz con esa calidez practicada que desplegaba en las reuniones de inversores. Esta noche marca la culminación de 6 años de innovación, dedicación y ciencia de vanguardia. Tecnologías Vargas está lista para revolucionar la terapia genética, y no podríamos haberlo hecho sin cada uno de vosotros. La multitud aplaudió educadamente. Noté que Laura se posicionaba cerca del escenario, lo suficientemente cerca para ser vista, pero no tanto como para parecer presuntuosa. Se había cambiado desde esa tarde. Ahora llevaba un vestido de cóctel negro que probablemente costaba más de lo que supuestamente ganaba en un mes. El anillo de compromiso había desaparecido de su mano derecha, probablemente escondido en su bolso hasta el momento apropiado. Adrián continuó su discurso, esbozando proyecciones y oportunidades de mercado, usando palabras como sinergia y cambio de paradigma, que hacían que los inversores buscaran sus talonarios. Era bueno en esto, tenía que admitirlo. La actuación, la presencia imponente, la habilidad para hacer que la gente creyera en su visión. Simplemente no se había dado cuenta de que toda su visión había sido financiada por la mujer a la que había llamado ingenua hacía 4 horas. Antes de continuar con la presentación técnica, dijo Adrián, su sonrisa ampliándose, quiero tomarme un momento para agradecer a alguien muy especial, mi esposa Elara, que ha sido mi roca a lo largo de este viaje. Cariño, ¿podrías subir aquí? La multitud se volvió hacia mí, aplaudiendo calurosamente. Esto no era parte del guión, al menos no del que yo había preparado. Pero a Adrián le encantaban sus gestos, sus exhibiciones públicas que le hacían parecer el marido devoto. Dejé mi champán y caminé hacia el escenario, mis tacones resonando en el suelo de mármol con precisión metronómica. Cada paso se sentía como caminar hacia mi propia ejecución y mi resurrección simultáneamente. Adrián extendió su mano para ayudarme a subir los 3 escalones del escenario. Su palma estaba seca y cálida, la mano de alguien completamente seguro de su control de la situación. Me acercó, besándome en la mejilla para las cámaras que ya estaban destellando. ¿No es maravillosa?, dijo al micrófono, su brazo alrededor de mi cintura posesivamente. 6 años apoyando mi sueño, sin quejarse nunca de las noches tardías o las reuniones interminables. No podría haber hecho esto sin ella. La ironía de esa afirmación casi me hizo reír. Literalmente no podría haberlo hecho sin mí, solo que no de la manera que él estaba insinuando. La multitud aplaudió de nuevo, y vi a varias esposas de miembros del consejo, secándose los ojos, conmovidas por esta muestra de devoción marital. De hecho, dije, mi voz resonando por la sala antes de que Adrián pudiera continuar, yo también tengo algo que me gustaría compartir.
El brazo de Adrián se apretó alrededor de mi cintura, pero su sonrisa nunca flaqueó. Por supuesto, cariño, dijo, aunque capté el destello de molestia en sus ojos. Esto no estaba planeado. Se suponía que yo no debía hablar. Me liberé suavemente de su agarre y tomé el micrófono. Su peso se sentía correcto en mis manos, como un arma que había estado esperando para empuñar. La sala quedó en silencio. Cientos de rostros se volvieron hacia el escenario, expectantes y curiosos. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Comencé, mi voz más firme que los latidos de mi corazón. Esta es de hecho una ocasión trascendental, y me siento honrada de ser parte de ella. Adrián tiene razón en que he estado apoyando su sueño durante 6 años. Lo que él no sabe es exactamente cuánto apoyo he estado proporcionando. Una onda de confusión recorrió la multitud. La mano de Adrián tocó mi codo, una advertencia disfrazada de afecto. Veréis, continué, alejándome de su alcance. Adrián ha tenido un inversor anónimo estos últimos 6 años. Alguien que creyó en su visión lo suficiente como para invertir millones cuando los bancos no le prestaban ni un céntimo. Alguien que salvó a Tecnologías Vargas de la quiebra no una, ni 2, sino 3 veces. La confusión en la sala se convirtió en interés. Aparecieron teléfonos en las manos, sintiendo que algo noticiable estaba sucediendo. El rostro de Adrián se había quedado muy quieto, el tipo de quietud que precede a la huida o la lucha. Esa inversora, dije mirando directamente a Adrián ahora, fui yo. Elara Herrera, única heredera de Farmacéutica Herrera y la mujer a la que llamaste ingenua esta tarde mientras estabas abrazado a Laura Jiménez en el sofá de tu oficina. El jadeo que recorrió la sala fue casi físico, como si las 300 personas hubieran inhalado simultáneamente. La boca de Adrián se abrió, se cerró y se abrió de nuevo, como un pez repentinamente sacado del agua. Su mano se lanzó para agarrar el micrófono, pero retrocedí, manteniéndolo fuera de su alcance. Eso es ridículo, logró decir, su voz audible incluso sin amplificación. Elara, ¿qué estás haciendo? Saqué mi teléfono, conectándolo al sistema de presentación con solo pulsar un botón. Arturo Serrano había organizado esta capacidad técnica ayer, asegurándose de que pudiera mostrar lo que necesitara en la pantalla masiva detrás de nosotros. Apareció el primer documento. Registros bancarios que mostraban transferencias de Herrera Holding a Tecnologías Vargas, fechadas y documentadas. Millones de euros fluyendo de mi herencia a la empresa de Adrián. Cada ronda de financiación importante, dije, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra, cada inyección de capital de emergencia, cada préstamo puente que mantuvo viva a esta empresa provino del dinero de Herrera. Mi dinero. El dinero que Adrián no sabía que tenía porque quería estar segura de que me amaba por mí misma, no por mi herencia. La pantalla cambió para mostrar una foto que Arturo había proporcionado. Mi padre y yo en una reunión del Consejo de Herrera hacía 5 años, identificándome claramente como su hija y heredera. Luego otro documento, la documentación de la sociedad fantasma que mostraba cómo se habían estructurado las inversiones para permanecer anónimas. Laura había comenzado a moverse hacia la salida, pero el personal de seguridad de Mercurio ya estaba en posición, su presencia sutil pero efectiva. Se detuvo, atrapada entre la multitud y el equipo de seguridad, su rostro pálido bajo las luces del salón. Pero eso no es ni siquiera la mejor parte, continué, sintiendo el poder del momento recorriéndome. Esta tarde, mientras me preparaba para el evento de esta noche, descubrí algunas irregularidades financieras interesantes. Parece que alguien ha estado moviendo dinero de las cuentas operativas de Tecnologías Vargas a sus cuentas personales. Alguien ha estado facturando gastos personales como costes de la empresa. Alguien ha estado cometiendo lo que creo que la UDEF llamaría malversación y fraude. La pantalla se llenó con las pruebas que había reunido en los últimos 3 días. Las facturas falsificadas. Las transferencias sospechosas. La factura del hotel de Barcelona cargada a la empresa como un gasto de conferencia cuando no existía ninguna conferencia. El rostro de Adrián había pasado de pálido a gris, sus manos aferradas al podio como si eso pudiera evitar que se ahogara. «Seguridad», gritó alguien desde la multitud. «Que alguien llame a seguridad». Pero el equipo de seguridad era mío, y no se movían, excepto para mantener las salidas controladas. La multitud se había convertido en un ser vivo. Teléfonos levantados, grabando todo. El silencio reemplazado por susurros urgentes y el rápido clic de las fotos que se tomaban. «Ya he remitido esta información a las autoridades competentes», anuncié, mirando directamente a la multitud de inversores y miembros del consejo. «Imagino que tendrán preguntas sobre a dónde fue realmente su dinero». El ascensor descendió en silencio mientras, detrás de mí, el salón de actos estallaba en caos. A través de las puertas que se cerraban,
Alcancé a ver a los miembros del consejo rodeando a Adrián, sus rostros contraídos por la ira, mientras los reporteros se abrían paso con micrófonos y cámaras. El equipo de seguridad de Mercurio mantuvo sus posiciones, asegurando el orden, pero no protegiendo a Adrián de las consecuencias que finalmente lo estaban alcanzando. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de llegar al aparcamiento. El nombre de Adrián parpadeaba en la pantalla, llamada tras llamada que dejé que fueran al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto, rápidos y cada vez más desesperados. ¿Qué has hecho? Tenemos que hablar. Esto es una locura. No entiendes lo que acabas de destruir. Coge el teléfono ahora. Puse el dispositivo en silencio y lo guardé en mi bolso mientras caminaba hacia mi coche. El aparcacoches, un joven que siempre había sido amable conmigo, me entregó las llaves con los ojos muy abiertos. Claramente había oído lo que había sucedido arriba. Las noticias viajaban rápido en edificios como este, especialmente cuando implicaban humillación pública y delitos federales. El trayecto hasta nuestro ático duró 15 minutos a través de un tráfico inusualmente ligero. Aproveché el tiempo para llamar a Arturo Serrano, que respondió al primer tono a pesar de ser casi las 10 de la noche. Vi la transmisión en directo, dijo sin preámbulos. Varios reporteros estaban transmitiendo. Lo manejaste notablemente bien. Necesito que los papeles del divorcio se presenten a primera hora de la mañana, dije, mi voz sorprendentemente firme. Y necesito que congeles todos los activos conjuntos inmediatamente. Ya está en marcha. Me tomé la libertad de prepararlo todo después de nuestra reunión de ayer. El acuerdo prenupcial en el que Adrián insistió es en realidad bastante favorable para ti, ya que protege todos los bienes prematrimoniales y las herencias. Esencialmente, se excluyó a sí mismo de la fortuna Herrera sin saber que existía. La ironía de eso no se me escapaba. Adrián había estado tan preocupado por proteger sus ganancias futuras de una esposa cazafortunas que había renunciado a cualquier derecho sobre mis miles de millones. Su abogado probablemente lo había felicitado por su previsión. Llegué al ático y encontré las cerraduras ya cambiadas. La administración del edificio se movía rápido cuando Arturo Serrano llamaba. Mis nuevas llaves funcionaron perfectamente y entré en lo que había sido nuestro hogar, pero que ahora se sentía como la escena de un crimen que necesitaba procesar y evacuar. Mi teléfono continuaba su incesante zumbido. Los mensajes de Adrián habían evolucionado de la ira a la negociación. Podemos arreglar esto. Piensa en lo que estás tirando por la borda. 6 años, Elara. ¿No significa nada? Cometí errores, pero podemos arreglarlo. Por favor, solo habla conmigo. Me moví por el apartamento metódicamente, tomando solo lo que había sido mío antes de que Adrián entrara en mi vida. La vajilla de la cartuja de Sevilla de mi abuela, cuidadosamente envuelta en papel de seda. Los álbumes de fotos de mi infancia que había escondido en el armario. Las joyas que había mantenido ocultas en el cajón de la cocina, incluyendo el reloj Cartier y las piezas de Van Cleef que valían más que el coche de Adrián. Todo lo demás, los muebles que habíamos elegido juntos, el arte que compramos en nuestra luna de miel, los caros regalos que me había hecho a lo largo de los años lo dejé atrás. Eran atrezo de una actuación en la que ya no participaba. Elena llegó a medianoche con cajas y una lealtad feroz. Me bastó una mirada a mi cara para meterme en un abrazo que casi rompió mi compostura. Estoy orgullosa de ti, susurró. Lo que hiciste esta noche fue increíble. Me siento entumecida, admití, continuando con el embalaje mientras ella ayudaba. Pensé que me sentiría reivindicada o enfadada o algo, pero solo me siento vacía. Eso es el shock, dijo, envolviendo otra pieza de la vajilla. Las emociones vendrán después. Ahora mismo, solo tenemos que sacarte de aquí. Los mensajes de Adrián habían vuelto a cambiar, esta vez hacia las amenazas. Has destruido todo por lo que he trabajado. La UDEF está embargando nuestras cuentas por tu numerito. Mis abogados te van a ungir. Crees que has ganado, pero esto no ha terminado. Nadie me humilla así. Se los enseñé a Elena, que inmediatamente se los reenvió a Arturo. Las pruebas de acoso serían útiles si Adrián decidía escalar más allá de los mensajes de texto enfadados. Aunque dado que los investigadores probablemente ya estaban preparando cargos en su contra, tenía problemas más grandes que nuestro divorcio. A las 2 de la mañana, teníamos mis pertenencias cargadas en el SUV de Elena y un pequeño camión de mudanzas. El ático parecía extraño con mi presencia borrada de él, como un escenario después de que la obra ha terminado. Dejé mis llaves en la encimera de granito junto con el anillo de bodas que me había quitado en el ascensor. Sin nota, sin explicación. El espacio vacío donde yo había existido diría todo lo necesario. El viaje a la Costa Brava duró 6 horas por autopistas vacías. Había heredado la finca cuando mi padre murió, pero nunca había vivido allí, manteniéndola a través de una empresa de gestión mientras jugaba a ser de clase media en Madrid. Al pasar por las puertas,
Los sensores de movimiento activaron una iluminación sutil que iluminó una casa que solo había visitado 3 veces desde el funeral. 20 habitaciones de una soledad prístina se extendían ante nosotros. Solo el vestíbulo era más grande que la mayoría de los apartamentos, con una lámpara de araña que supuestamente había pertenecido a algún magnate del ferrocarril del siglo XIX. Elena silbó suavemente mientras llevábamos cajas a través de habitaciones que resonaban con nuestros pasos. «Esto es una locura», dijo, dejando una caja en lo que sería mi dormitorio. «Eres dueña de todo este lugar y has estado viviendo en ese ático, fingiendo ser normal. Quería que me amaran por quien era, no por lo que tenía», dije, las palabras sonando huecas ahora. «Mira qué bien ha funcionado. Encontramos champán en la bodega, botellas vintage valoradas en miles, y lo bebimos en vasos de papel que habíamos comprado en una gasolinera». El contraste parecía apropiado de alguna manera. Sentadas en una mansión valorada en 40 millones de euros, bebiendo champán en vasos de una tienda de conveniencia mientras mi matrimonio implosionaba en todas las plataformas de medios del país. Arturo llamó a las 4 de la mañana. «Agentes federales han registrado Tecnologías Vargas hace una hora. Están incautando todos los ordenadores y registros financieros. Han detenido a Adrián para interrogarlo. A Laura Jiménez también». «¿Ya?» Me incorporé en el sillón de cuero del despacho de mi padre, el que había importado de Inglaterra décadas atrás. «Tu documentación era muy exhaustiva. Combinado con lo que están encontrando en los ordenadores, tienen suficiente para órdenes de arresto por la mañana. Además, 3 inversores importantes ya han presentado demandas civiles contra Adrián personalmente. El acuerdo prenupcial no lo protegerá de eso». Después de que Arturo colgara, encendí la televisión en el estudio de mi padre. Todos los canales de economía estaban cubriendo la historia. Alguien había editado clips de la confrontación transmitida en directo. Mi voz, clara y condenatoria, mientras revelaba tanto mi identidad como la traición de Adrián. El titular en la parte inferior decía: «Heredera de Herrera expone el fraude de su marido en el lanzamiento de su empresa». Un analista ya estaba especulando sobre lo que esto significaba para Tecnologías Vargas. Sin la financiación de Herrera, que aparentemente representaba el 70% de su capital, la empresa es esencialmente inútil. Si a eso le sumamos las acusaciones de fraude y la investigación, estamos ante un colapso total para la apertura del mercado. Elena me encontró allí mientras el amanecer pintaba el océano visible a través de las ventanas del estudio. Trajo café, esta vez en tazas de verdad, y nos sentamos juntas a ver cómo mi antigua vida era diseccionada por extraños en la televisión. «¿Cómo te sientes?», preguntó con cuidado. Consideré la pregunta. En 12 horas había pasado de ser la esposa ingenua de Adrián a exponerme como una heredera multimillonaria que había derribado la empresa de su marido en directo. Mi teléfono mostraba cientos de mensajes de números que no reconocía. Periodistas probablemente, o gente que de repente recordaba que habíamos sido amigas en la universidad. «Libre», dije finalmente. Y lo decía en serio. La palabra libre apenas había salido de mis labios cuando el teléfono de Elena vibró con una alerta de noticias. Lo levantó, mostrando un vídeo de Adrián siendo sacado de Tecnologías Vargas esposado, con agentes flanqueándolo a ambos lados. Su rostro, capturado por la dura luz de la mañana, parecía hueco y derrotado. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había estado en un podio 12 horas antes, prometiendo revolucionar la terapia genética. Las imágenes se repetían en bucle en todos los canales de economía. Adrián tropezando ligeramente en el bordillo, un agente sujetándolo firmemente por el codo. La forma cuidadosa en que guiaban su cabeza al entrar en el vehículo, protegiéndolo de golpearse con el marco de la puerta incluso mientras lo arrestaban por delitos que podrían significar una década en prisión. Detrás de él, otro equipo escoltaba a Laura Jiménez, su compostura perfecta finalmente rota, el rímel corriendo por sus mejillas mientras los fotógrafos capturaban cada momento de su caída. Arturo llamó a los pocos minutos de que se emitieran las imágenes. La UDEF ha ampliado su investigación. Han encontrado pruebas de fraude adicional que se remontan a 3 años. Aparentemente, las RA. Jiménez estaba vendiendo investigación patentada a la competencia mientras facturaba a Tecnologías Vargas por honorarios de consultoría que nunca existieron. Se enfrenta a cargos de conspiración, espionaje industrial y fraude electrónico. Me acerqué a la ventana del estudio de mi padre mirando el mar Mediterráneo que se extendía infinitamente ante mí. La finca de la Costa Brava tenía vistas que podían hacerte olvidar que el resto del mundo existía, pero no podía escapar de la realidad de lo que estaba sucediendo a 600 kilómetros de distancia en Madrid. Mi teléfono mostraba 73 llamadas perdidas de Adrián, 20 de números que no reconocía y una de Leonor, la madre de Adrián. Esa casi la respondí, pero luego lo pensé mejor. Podía esperar. El proceso de quiebra avanzó con una rapidez asombrosa.
Para el martes siguiente, menos de una semana después del evento de lanzamiento, Tecnologías Vargas se había declarado en concurso de acreedores para su liquidación. Los inversores que habían amenazado con demandas civiles habían congelado los pocos activos que quedaban. Y sin la financiación de Herrera que la había mantenido a flote, la empresa se derrumbó como un castillo de naipes. Arturo dispuso que Farmacéutica Herrera pujara por las patentes y los activos de investigación. Una formalidad en realidad, ya que ninguna otra empresa quería tocar nada asociado con el escándalo. Ofrecemos 10 millones por toda la cartera de patentes, me informó Arturo durante una reunión en el comedor formal de la finca, con papeles esparcidos sobre una mesa para 20. La investigación es bastante valiosa, si se gestiona adecuadamente. Los científicos hicieron un buen trabajo a pesar de los fracasos de la dirección. Asegúrate de que el equipo de investigación sepa que tendrán trabajo si lo quieren, dije, firmando los papeles de adquisición. Ellos no crearon este desastre. No deberían sufrir por los crímenes de Adrián. La subasta en sí tuvo lugar en una sala de conferencias estéril en Madrid. No asistí, pero el asociado de Arturo enviaba actualizaciones. El equipo ejecutivo de Adrián vio cómo el trabajo de su vida era despiezado y vendido por céntimos. Los activos legítimos fueron para Herrera. Los muebles y equipos de oficina fueron a liquidadores. El costoso mobiliario de la planta ejecutiva, incluyendo los preciados premios y diplomas de Adrián, se vendió por menos de 1.000 euros en total. Leonor finalmente me localizó el 8º día, después de que yo hubiera ignorado 6 mensajes de voz que progresaban de exigentes a desesperados. Se presentó en las puertas de la finca sin avisar, obligándome a decidir si dejarla entrar o dejarla allí plantada como una vendedora a domicilio. En contra de mi buen juicio, hice que la seguridad la escoltara hasta la entrada principal. La mujer que entró en el estudio de mi padre se parecía poco a la Leonor que había criticado la limpieza de mi casa y cuestionado mi valía como esposa de su hijo. Su pelo, normalmente perfecto, colgaba lacio. Su ropa de diseño parecía haber dormido con ella, y sus ojos tenían el tipo de desesperación que reconocía en las personas que habían perdido todo lo que creían importante. Por favor, dijo antes de que yo pudiera hablar, hundiéndose en la silla frente a mi escritorio sin ser invitada. Tienes que ayudarlo. Tienes que decirles que todo esto es un malentendido. No hay ningún malentendido, Leonor. Tu hijo malversó fondos, cometió fraude, y destruyó la vida de cientos de empleados que confiaban en él. Cometió errores, dijo, las lágrimas fluyendo libremente ahora, destrozando un maquillaje que probablemente le había llevado 1 hora aplicar. Pero no merece perderlo todo. Es mi único hijo, Elara. Seguramente puedes entender el amor de una madre. Pensé en todas las cenas en las que me había comparado desfavorablemente con Laura Jiménez, las constantes sugerencias de que Adrián se había casado por debajo de su nivel, los insultos sutiles y no tan sutiles sobre mi supuesto origen de clase media. Pero al verla ahora, rota y suplicante, sentí algo que no esperaba. No perdón, ciertamente no eso, sino una especie de piedad cansada. No puedo ayudar a Adrián, dije con firmeza. Él creó esta situación con sus propias decisiones. Pero puedo asegurar que tu fondo fiduciario personal permanezca protegido de las demandas civiles, el que estableció tu difunto esposo. Es modesto, pero te mantendrá cómoda. Sollozó más fuerte. Si por alivio o por continua desesperación no podría decirlo. Después de que se fuera, Elena me encontró de pie junto a la ventana de nuevo, viendo el atardecer sobre el mar. Eso fue más generoso de lo que merecía, observó Elena. Es una mujer amargada y egoísta que crió a un hijo a su imagen y semejanza, respondí. Pero no merece quedarse sin hogar porque Adrián resultó ser exactamente como ella le enseñó a ser. La satisfacción final llegó 2 semanas después, cuando supervisé personalmente la renovación de la planta ejecutiva de Tecnologías Vargas. Como nueva propietaria a través de Farmacéutica Herrera, tenía control total sobre el espacio. La mayor parte se convertiría en laboratorios de investigación, dando a los científicos los recursos que siempre habían necesitado pero que nunca recibieron bajo el liderazgo de Adrián. Pero su oficina, esa suite de esquina donde lo había oído llamarme ingenua, donde lo había visto con Laura, ese espacio merecía un tratamiento especial. Me paré en la puerta mientras los trabajadores desmontaban todo lo que lo había convertido en su santuario. El enorme escritorio de roble donde había planeado su estrategia de escape. La pared de premios y reconocimientos que había alimentado su ego. El sofá de cuero donde había traicionado nuestro matrimonio de todas las formas posibles. ¿Qué quiere que hagamos con esto? El capataz levantó una foto enmarcada que había estado en el escritorio de Adrián. Nuestra foto de boda, esa en la que ambos parecíamos delirantemente felices antes de las mentiras, los secretos y las traiciones. Basura, dije sin dudar. Todo va al contenedor. Observé desde la ventana cómo los trabajadores arrojaban el sofá por el borde hacia el contenedor industrial de abajo.
Aterrizó con un estrépito satisfactorio, el cuero rasgándose, el armazón astillándose. 6 años de matrimonio reducidos a basura en un contenedor de metal, esperando ser arrastrados y olvidados. La oficina se convertiría en un almacén de material de oficina. Estanterías de papel de impresora y cartuchos de tóner, donde una vez había vivido el ego de Adrián. Los conserjes guardarían fregonas y cubos, donde él había guardado sus secretos y mentiras. Cada vez que alguien necesitara material de oficina, caminaría por el espacio donde Adrián Vargas pensaba que estaba construyendo un imperio, sin saber nunca que estaban de pie sobre las ruinas de un hombre que había confundido la crueldad con la fuerza y el engaño con la inteligencia. Mientras firmaba las últimas órdenes de renovación, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré, asumiendo que era otro periodista. Pero algo me hizo leerlo. Sra. Herrera, soy Ladra. Patricia Kim del equipo de investigación. Gracias por salvar nuestros trabajos y nuestra investigación. No la decepcionaremos. El equipo de investigación aún no lo sabía, pero bajo el liderazgo de Herrera, completarían el avance en terapia genética que Adrián había prometido pero nunca entregó. Su trabajo salvaría vidas, ocuparía titulares por las razones correctas y demostraría que la buena ciencia podía sobrevivir a un mal liderazgo. Adrián lo vería desde una prisión, mientras sus antiguos empleados lograban todo lo que él había fingido estar construyendo. El mensaje de Ladra. Patricia Kim se quedó conmigo durante los meses que siguieron. Un pequeño recordatorio de que algo bueno podía surgir de los escombros. 6 meses pasaron en un torbellino de procedimientos legales, reestructuración corporativa y aprendizaje para habitar la vida que había ocultado durante tanto tiempo. La finca de la Costa Brava ya no se sentía como un museo que estaba visitando, sino que se había convertido en un hogar. Sus 20 habitaciones se llenaron gradualmente de vida real en lugar de un eco de vacío. La invitación para hablar en la Cumbre Global de Innovación Farmacéutica llegó un martes por la mañana, entregada en mano por un mensajero para asegurarse de que no pudiera fingir no haberla recibido. Querían que diera el discurso de apertura, que me parara ante una audiencia de líderes de la industria y explicara la nueva dirección de Herrera. El mismo podio donde Adrián había planeado anunciar el avance de tecnologías Vargas sería ahora mío. Me paré frente al espejo de mi dormitorio esa mañana, pero esta vez no estaba ocultando nada. El reloj Cartier brillaba en mi muñeca. El traje de diseño que llevaba costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y ya no pretendía lo contrario. Mi reflejo mostraba a alguien que todavía estaba aprendiendo a reconocer. Confiada sin arrogancia, poderosa sin crueldad, auténtica de una manera que nunca antes se me había permitido ser. El centro de conferencias bullía con una energía familiar cuando llegué. Muchas de las mismas caras de aquella noche de hacía 6 meses llenaban la audiencia, aunque sus expresiones habían cambiado. Donde una vez habían mostrado un interés educado en las promesas de Adrián, ahora me miraban con genuina curiosidad y quizás un toque de recelo. Todos conocían la historia de la esposa ingenua que resultó ser una multimillonaria que había derribado el imperio de su marido mientras construía algo mejor de sus cenizas. Buenos días. Comencé, mi voz resonando claramente por la sala sin el temblor que una vez acompañaba mis discursos públicos. Hace 6 meses, muchos de ustedes fueron testigos de lo que sucede cuando la ambición opera sin ética, cuando el éxito se construye sobre el engaño en lugar de la innovación genuina. Hoy, estoy aquí para mostrarles lo que hemos construido en su lugar. La presentación esbozó la transformación de Herrera, no solo la adquisición de la investigación, sino una reestructuración completa de cómo podría funcionar el desarrollo farmacéutico. Reparto de beneficios para cada empleado, desde los conserjes hasta los científicos principales. Informes de ética anónimos que realmente resultaban en acciones. Compartición de cierta investigación en código abierto para avanzar en el campo en lugar de solo en nuestros resultados. Hemos demostrado que los negocios éticos no solo son moralmente correctos. Continué, pasando diapositivas que mostraban nuestro último avance, la terapia genética que Adrián había prometido pero nunca entregó, ahora funcionando en ensayos clínicos. También son más rentables. Nuestros investigadores son más innovadores cuando no tienen miedo. Nuestras alianzas son más fuertes cuando se construyen sobre la transparencia. Nuestras innovaciones son más significativas cuando están diseñadas para ayudar a las personas en lugar de solo generar ingresos. Elena estaba a un lado del escenario, ahora mi directora de operaciones, con un traje que probablemente costaba más de lo que había ganado en un año en su antiguo trabajo. Se había ganado cada céntimo de su nuevo salario, ayudándome a transformar Herrera de la empresa farmacéutica tradicional de mi padre en algo revolucionario. Cuando la presenté, el aplauso fue genuino. Todos en la industria conocían su historia. La amiga leal que había estado a mi lado cuando todos los demás habrían huido.
quien había ayudado a empacar la vajilla de mi abuela mientras mi mundo se derrumbaba, quien bebió champán en vasos de papel en una mansión de 40 millones de euros mientras averiguábamos cómo reconstruir. Las preguntas posteriores fueron incisivas pero respetuosas. ¿Cómo había ocultado mi identidad durante tanto tiempo? ¿Qué me hizo revelar finalmente la verdad? ¿Me arrepentía de la forma en que había sucedido? Respondí con honestidad, admitiendo que vivir una doble vida había sido agotador, que el amor me había hecho hacer tonterías, que a veces la verdad necesita una revelación dramática para ser creída. 3 horas después, caminaba hacia mi coche cuando lo vi. Adrián estaba de pie fuera de la Audiencia Nacional, a 2 manzanas de distancia, su abogado a su lado, ambos con trajes oscuros que no podían ocultar la derrota en sus posturas. La sentencia había sido esa mañana. Lo sabía, pero había elegido no asistir. Verlo ahora fue como ver el fantasma de alguien que una vez importó, pero que se había vuelto irrelevante. Me vio en el mismo momento y se quedó helado. Acababan de dictarle 5 años de prisión. El juez, aparentemente, no se había conmovido por los argumentos de su abogado sobre ser un delincuente primerizo y su buena reputación previa. Cumpliría al menos 3 antes de la posibilidad de libertad condicional. Su abogado intentó llevárselo, pero Adrián se soltó y caminó hacia mí con el paso decidido de alguien que no tiene nada que perder. «El Ara», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las líneas alrededor de sus ojos, las canas que no estaban allí hacía 6 meses. Esperé, sin decir nada, sin darle ningún estímulo o reconocimiento más allá de sostenerle la mirada. Solo quería decir, hizo una pausa, pareciendo buscar palabras que pudieran importar. «Que lo destruiste todo». «No», respondí con calma. «Yo lo revelé todo. Hay una diferencia significativa. Lo planeaste todo desde el principio, ocultando quién eras, esperando el momento perfecto para humillarme. Casi me reí de su narcisismo, todavía intacto a pesar de todo. Sigues intentando hacerte la víctima en esta historia. Yo oculté quién era porque quería que me amaran por mí misma. Tú ocultaste quién eras porque planeabas robarme. No somos iguales». Se acercó más y vi a su abogado tensarse, probablemente preocupado por violar alguna orden judicial. «Eras tan ingenua», dijo, haciendo eco de las palabras que lo habían iniciado todo. «Realmente creías en el amor». «Tenías razón en una cosa», dije, mi voz firme como el granito. «Yo era ingenua, pero la ingenuidad se cura con la experiencia. Lo que tú tienes el egoísmo, la crueldad, la incapacidad total de valorar algo más allá de ti mismo. Eso es terminal». Su rostro se enrojeció, pero antes de que pudiera responder, su abogado lo agarró del brazo y se lo llevó a la fuerza. Los vi irse, sin sentir nada más que una vaga sensación de cierre. Adrián pasaría los próximos años en prisión, y luego saldría para encontrar una industria que había seguido adelante sin él, donde su nombre era sinónimo de escándalo en lugar de éxito. Esa noche, me senté en el estudio de mi padre mientras el atardecer pintaba el mar en tonos ámbar y oro. En mis manos tenía la carta que él había dejado con los documentos de la herencia, una que había leído 100 veces, pero que solo ahora entendía de verdad. Mi queridísima Elara, comenzaba con su letra precisa. «Si estás leyendo esto, es que finalmente has reclamado tu herencia. No el dinero. Esos son solo números y cuentas, sino la responsabilidad que conlleva. Te oculté esto, no porque no confiara en ti, sino porque quería que descubrieras quién eras sin su peso. La verdadera riqueza no es lo que heredas, es en lo que te conviertes cuando te ponen a prueba. El dinero se puede perder, robar o malgastar, pero la persona en la que te conviertes a través de la prueba y el triunfo, eso es tuyo para siempre. Creo que te convertirás en alguien notable. Con todo mi amor, papá». La carta tembló ligeramente en mis manos mientras unas lágrimas que no esperaba empañaban las palabras. A través de la ventana, el mar se extendía infinitamente, y en algún lugar más allá del horizonte, el futuro esperaba. No el futuro que había planeado con Adrián, construido sobre mentiras e identidades ocultas, sino algo real, sólido y enteramente mío. Mañana, el equipo de investigación presentaría sus últimos hallazgos. La próxima semana, anunciaríamos 3 nuevas alianzas con empresas que compartían nuestros valores. El próximo mes, los primeros pacientes recibirían la terapia genética que podría salvar sus vidas. El imperio que había heredado se había convertido en algo más grande de lo que mi padre había imaginado. No solo rentable, sino con un propósito. Algunas mujeres heredaban fortunas y las gastaban. Otras heredaban fortunas y las ocultaban. Yo había hecho ambas cosas y había aprendido que ninguna de las dos traía la felicidad. La verdadera satisfacción venía de usar esa fortuna para construir algo significativo,
rodeada de personas que valoraban la lealtad por encima del pedigrí y la verdad por encima de la apariencia. Si esta historia de venganza calculada te mantuvo en vilo, dale al botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Elara reveló su identidad como la heredera de Herrera en el evento de lanzamiento, viendo la cara de Adrián palidecer al darse cuenta de que su esposa ingenua había estado financiando sus sueños todo el tiempo. ¿Cuál fue tu momento favorito de Dulce Justicia? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias emocionantes como esta.